Bienvenido, hermano y hermana, a pasar un momento con el Señor. Y hoy, con la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar del triunfo del crucificado. Aleluya. Vamos a hablar del primer capítulo, que se trata de la aurora de los altos. Y vamos a ver, hermanos míos, la manifestación del Redentor del mundo. Aleluya. Acompañando con alabanza triunfales de los ejércitos celestiales, el Evangelio hizo su entrada, hermanos míos, en el escenario del mundo terrenal. Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. He aquí el canto que resonó por los campos de Betlehem y Efaratá. Y cuando leemos el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 14, vamos a leerlo por medio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dice esta palabra: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y vamos a ver, hermanos míos, la explicación de ese versículo de Lucas 2:14. ¿Qué significa, hermanos míos, ese versículo 2:14 de Lucas? Su importancia vamos a verlo, y los mensajes que podemos aprender con ese versículo, la importancia que tiene ese versículo 14 del capítulo 2 de Lucas. Y en el versículo 2:14 de Lucas, uno de los más famosos dentro de la comunidad cristiana, que es utilizado a menudo como un cántico en la celebración navideña. Pero sin embargo, hermanos míos, el significado detrás de esta palabra es más profundo. Se puede percibir superficialmente esta frase que surge en Lucas 2, en la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un grupo de pastores que estaban en los campos cercanos a Belén son visitados, hermanos míos, por el ángel de Jehová, que le habla sobre el recién nacido, el Salvador. Tras la aparición del ángel, una multitud, hermanos míos, vemos una multitud de ángeles que aparece y estona o canta en un cántico, diciendo ese cántico de Lucas 2:14, un cántico, una alabanza, diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es una alabanza hacia Dios y un reconocimiento de su grandeza y magnificencia, pero también es una exaltación de la paz y la buena voluntad que se extiende, hermanos míos, hacia la humanidad, gracias al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso, hermanos míos, que la frase paz en la tierra es muy conocida y se repite en muchas celebraciones religiosas. Pero es importante, hermanos míos, de recordar que esta paz no solo se trata de la ausencia de la violencia o del conflicto, sino también de la reconciliación y armonía entre las personas. Como cristianos, es nuestra responsabilidad de buscar siempre la paz y la buena voluntad hacia nuestros hermanos y nuestras hermanas, e incluso aquello con lo que no estamos de acuerdo. Tenemos que siempre buscar la paz con ellos y la buena voluntad en el nombre de Jehová. Aleluya. Y a través de ese versículo 2:14 de Lucas, vemos como la llegada de Jesús a este mundo significa una nueva era de paz y el inicio de una redención para la humanidad. Y esta frase también nos recuerda la importancia de darle gracias a Dios por su bondad y su gracia.
¿Qué significa, hermanos míos? Gloria a Dios en las alturas. ¿Qué es lo que significa este cacho de frase? Esto es un reconocimiento de la grandiosa de Dios, su poder y su majestad. ¿Y qué significa? Paz en la tierra. Este es un llamado a la reconciliación y armonía en la humanidad, en un recordatorio de que nuestra paz interior y exterior proviene de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso, que San Lucas 2:14 es una alabanza a Dios, un reconocimiento de su grandeza y su magnificencia, pero también es una exaltación de la paz y la buena voluntad que se extiende hacia la humanidad gracias al nacimiento del Nazareno. Como cristianos podemos aplicar este versículo en nuestra vida a buscar siempre la paz y reconciliándose entre nuestras relaciones hacia Dios, porque es un cántico a la paz y a la buena voluntad. Ese versículo 2:14 es fácil de dejarse llevar, hermanos míos, por la melodía de las palabras, pero lo que realmente nos invita es a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos realmente cultivados a la paz y a la buena voluntad en nuestras relaciones con Dios? ¿O con los hermanos, con las hermanas? ¿Temo en paz con el pastor? ¿Temo en paz con Dios? ¿Temo en paz con los hermanos? ¿Temo en paz con la hermana? Es de esa paz que Dios está hablando, tener la buena voluntad en nuestra relación. En esta época no solo celebramos el nacimiento de Jesús, sino que también nos comprometamos a ser portadores de esa paz en nuestro día a día. Después de todo, cada pequeño gesto, tenemos que darnos cuenta de esto, hermano. Tenemos que ser cuidados, hermano mío, porque aquel cuyo avivamiento había esperado los padres por tanto tiempo hizo su entrada en medio de su pueblo como la esperanza y la consolación de Israel. Dios ha sido manifestado en carne. Grande es el ministerio de la piedad, porque los libros de los Hechos, hermano, los libros de los Hechos 2:6 habla de esto. Versículo 6, capítulo 26 de los Hechos dice: ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestro Padre, soy llamado a juicio. ¿Qué significa los Hechos 26:6? La importancia y la lección que podemos conocer con este versículo. Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles relata la historia de los primeros cristianos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque el capítulo 26 de los Hechos encontramos una narración donde el apóstol Pablo es llamado a juicio delante del rey Agripa. En medio de este juicio, Pablo comparte su testimonio personal y su fe en Jesucristo. Lo comparte con el rey y los líderes religiosos. Él comparte su fe en Jesús hacia el rey y a los líderes religiosos. Y en este contexto que encontramos el versículo de la Biblia que vamos a explorar, en este versículo 26:6, la promesa de Dios a nuestro Padre. Por eso que Pablo, en el versículo 6, Pablo habla de la esperanza y de la promesa que hizo Dios a nuestro Padre. ¿A qué es que se refiere exactamente con esto, hermanos míos? Que está hablando que la promesa que Dios hizo a los padres de Israel fue la promesa de una tierra y una descendencia numerosa y de una bendición para todas las naciones a través de esta descendencia. Aleluya. Por eso, hermanico mío, por eso te invito a coger esta promesa, porque esta promesa se encuentra en el libro de Génesis capítulo 12, versículos 1-3, y se conoce como el pacto que Dios hizo con Abraham.
Pero la promesa de Dios no se detiene en la bendición para el pueblo de Israel, sino que también incluye todas las naciones, porque Génesis 12:3 dice Dios, y Dios dice a Abraham: será bendita en ti todas las naciones de la tierra. Y esta promesa se cumplió en Jesucristo, quien es la descendencia de Abraham, a través de quien todas las naciones son bendecidas en el nombre de Jesús. En este llamado a juicio de Pablo, el llamado a juicio de Pablo es llamado a juicio por predicar el evangelio de Jesucristo y por su fidelidad a la promesa de Dios de Abraham. Para los líderes religiosos, los judíos, la predicación de Pablo era una herejía y una amenaza a su poder. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo entendía que su llamamiento, su llamado era de Dios, y que él estaba cumpliendo la promesa que Dios había hecho a nuestros padres. Por esa razón se presenta con la valentía delante del rey Agripa y los líderes religiosos. Por eso Pablo tenía la esperanza de la promesa de Dios en su corazón. Porque la promesa de Dios a nuestro Padre es una promesa, hermano mío, de esperanza. Esta promesa nos recuerda que Dios tiene un plan a la humanidad. Que Dios tiene un plan para la humanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que ese plan incluye nuestra salvación y redención en el nombre de Jesús. Porque la promesa de Dios nos recuerda también que somos parte de una historia más grande, una historia de redención a toda la humanidad. Y por esta esperanza no es solo para el futuro, sino que también tiene implicaciones en el presente, porque la promesa de Dios nos da la fuerza y la motivación para seguir adelante por medio de las dificultades, por medio de la enfermedad y de los caseres, y por medio de las pruebas de la vida. Por eso nos motiva a seguir adelante. La promesa de Dios nos da fuerza para que podamos seguir adelante en el nombre de Jesús. Así como Pablo, podemos encontrar consuelo y fuerza en nuestra fe en Jesucristo y en la promesa de Dios a nuestro Padre. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida? La promesa de Dios a nuestro Padre es la experiencia de Pablo llamado a juicio. No puede ser de gran ayuda en nuestra vida diaria. Nos recuerda que nuestra fe en Jesucristo y en nuestra obediencia hacia Dios, ella a veces nos llevará a situaciones difíciles por adversidad, pero también nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento. Y en todo momento Dios está con nosotros, y su promesa es nuestra esperanza en tiempo de adversidad, en el nombre de Jehová. La gloria y el poder para ti, Maestro. Bendito sea Dios. Podemos aplicar ese versículo de los Hechos 26:6 en nuestra vida diaria, al recordarnos que nuestra fe en Jesucristo, hermano mío, es una fe de fortaleza, de consuelo, pero también nos puede ayudar a recordar que nuestra fe no es solo para nosotros, sino que es para todas las naciones. Como seguidores de Jesucristo, somos llamados a ser una bendición para los demás y a compartir el mensaje de salvación a aquello que nos rodea. La gente que te rodea, hermano mío, la gente que te rodea a ti y a mí, tenemos que contarle, hermano mío, tenemos que hablarle de la salvación, que Cristo ha muerto por ellos, que Cristo está con ellos, y tenemos que compartir el mensaje de la salvación para las personas que nos rodean en nuestra vida. Porque ese versículo 26:6
nos recuerda que la promesa de Dios a nuestro Padre es una promesa de esperanza y de salvación. Esta esperanza nos puede ayudar a enfrentar las dificultades, los problemas, la enfermedad y las pruebas de la vida. Y eso nos va a motivar, decirlo así, eso nos va a motivar a compartir el mensaje de salvación con los demás. ¿Qué podamos ser? Tenemos que ser fiel a nuestra fe en Jesucristo y a la promesa que Dios ha hecho a nuestro Padre, sabiendo que nuestra esperanza es segura cuando estamos en Él. Si ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, entonces nuestra esperanza está asegurada por medio de Él, en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso que la esperanza en la promesa de Dios nos va a llenar de camino. Perdonadme, la esperanza en la promesa de Dios nos va a llenar de cariño y de gratitud. Nos recuerda que la promesa de Dios a nuestro Padre es un legado de esperanza que nos transviene de generación en generación. Cada desafío que enfrentamos se convierte en una oportunidad para aferrarnos a esa promesa y hacer luz en la oscuridad, en el mundo incierto. El mundo no está muy seguro. Podemos hallar consuelo y dirección sabiendo que somos parte de un plan divino y que uno a todo en su amor, que siempre podamos recordar, porque todo en su amor está, que siempre podamos recordar que nuestra vida y esa promesa sigue viva en nuestro corazón y nos inspira a ser bendecidos para los demás y que tenemos que ser bendiciones para nuestros hermanos y nuestras hermanas en el nombre de Jesús, diciendo que hay esperanza, que hay unas promesas que nos esperan, que hay vida en Jesucristo y tenemos que inspirar a los demás a ser bendecidos para el Señor. Aleluya. Aleluya. Por eso dice los Hechos 26:6, pero en Lucas 2:25 dice, por encima de todo, dice: había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, sobre Simeón. Cuando habla del Espíritu Santo que estaba sobre Simeón, porque él se entregó por completo hacia Dios y vivía de acuerdo a su mandamiento y está en comunión con Dios. Simeón estaba en sintonía con su espíritu y con lo que permitía actuar en la obediencia y confianza en su guía. Podemos aplicar en la esperanza de Simeón en nuestra vida espiritual, hermanos míos, y a través de la gratitud constante de fe y de confianza hacia Dios, sin importar las circunstancias que nos rodeen. Debemos de mantener nuestra mente y nuestro corazón enfocado en la promesa de Dios y en su amor incondicional, a pesar de los tropiezos, a pesar de los obstáculos, a pesar que pueda presentarse a sí mismo. Debemos de estar en comunión constante con nuestro Señor a través de la oración, a través de la escritura, para que el Espíritu Santo nos guíe en nuestras decisiones y acciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Y podemos ver la figura de Simeón, que nos inspira a confiar en Dios y en su promesa, a pensar las dificultades que nos presente en la vida. Su fe, su actitud de esperar constante nos recuerda que a pesar que pueda parecer que Dios está en silencio, Él siempre está obrando en nuestro favor y cumplimiento. Su propósito de la vida de Simeón nos sirve de ejemplo, nos impulsa a mantener nuestra fe viva y a esperar en Dios. A veces en nuestra vida no encontramos esperando algo que parece que no llegar, que nunca va a llegar las cosas que estamos esperando. Mirando a Simeón en el libro de Lucas 2:25, podemos ver que la espera puede ser un espacio de crecimiento y de fortalecimiento de nuestra fe. Simeón no desesperó, en su lugar abrazó la promesa con esperanza. Así que próxima vez que sienta la respuesta que no llegue lo que Dios te ha prometido, recuerda que la paciencia también es parte del camino de Dios, y como Simeón siempre podemos encontrar consuelo y dirección en la fe en Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya.
aleluya. Pero primera de Timoteo 3:16, hermano mío, dicen aún, indiscutablemente grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creyendo en el mundo, recibiendo de arriba en gloria. Déjame decirme algo, Dios fue manifestado en carne. La primera parte de este versículo, Dios fue manifestado en carne, se refiere a la encarnación de Jesucristo. El Hijo de Dios tomó forma humana y vio una vida sin pecado en la tierra. Esta es una de las creencias más fundamentales de la fe cristiana, y la encarnación de Cristo se considera un elemento crucial de la historia de la humanidad. Y el hecho de que Dios haya venido en la tierra y que haya habitado entre nosotros es una prueba de amor y de gracia de Dios hacia nosotros, porque el hecho de que Jesús haya sido justificado en el Espíritu implica que su muerte en la cruz, su resurrección, fue una confirmación del plan de redención de Dios para toda la humanidad, porque la muerte de Jesucristo fue una obra justa y necesaria que permitió que el Espíritu Santo actuara de manera más poderosa en la vida de los creyentes en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra, visto de los ángeles. La parte del versículo dice, visto los ángeles. Los ángeles es fantasía de la obra del Dios en la encarnación. No fue así importante para la humanidad, sino que también fue presenciada y entendida por los ángeles en el cielo. Esto surge que la encarnación de Jesucristo fue una manifestación poderosa y el significado del plan de Dios para la humanidad, predicando a los gentiles, creyendo en el mundo. La imagen de Jesús siendo predicado a los gentiles, creyendo todo el mundo, habla de la expansión del evangelio. La iglesia de Jesucristo se ha expandido por todo el mundo durante más de 2000 años, y el hecho de tantas personas hayan creído en él es una confirmación del impacto de la verdad de su mensaje. Y ahora dice la palabra que recibiendo de arriba en gloria, la última parte del versículo, recibiendo de arriba en gloria, habla de la victoria de Jesucristo sobre la muerte, su ascensión en el cielo, y el hecho de que Dios haya recibido a Jesucristo en gloria es un señal que su obra en la cruz ha sido aceptada, aprobada por Dios Padre. Esta victoria sobre la muerte es una fuente de esperanza y de consuelo para todos los creyentes en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cómo podemos, Juan? ¿Cómo podemos aplicar este versículo? Porque en nuestra vida, ¿cómo podemos aplicar ese versículo en nuestra vida? Este versículo de la Biblia puede ayudarnos a reflexionar sobre la importancia de la encarnación de Jesucristo y su obra en la cruz. Nos muestra que la vida, muerte y resurrección de Jesús son un elemento crucial en la historia de la humanidad, y que no permitieron a nosotros como creyentes de tener una vida nueva en Él. Una vida nueva en Jesucristo, porque la obra de Dios en la encarnación y la crucificación de Jesucristo también nos muestra el amor de la gracia de Dios hacia nosotros. Como resultado podemos vivir nuestra vida sabiendo que somos amados, perdonados por Dios, lo que nos permite vivir una vida de manera llena de esperanza y significado. También podemos aplicar este versículo y compartir el mensaje que Jesús con los demás, tal como lo hicieron los primeros cristianos que predicaron la buena noticia del evangelio alrededor del mundo. En resumen, el versículo 3:16 de 1 Timoteo nos invita a reflexionar sobre la importancia de la encarnación de Jesús en su obra en la cruz. No muestra el amor y la gracia de Dios en nosotros, y nos anima a compartir esa buena noticia con los hermanos y las hermanas y con los demás en el nombre de Jesús. El amor encarnado, eso no hace reflexionar. Sentimos la calidez del amor de Dios haciendo parte de su historia. La encarnación de Jesús no fue solo un evento histórico, sino también una íntima invitación a comprender que Él camina junto a nosotros y en nuestra lucha y de alegría. Pero su vida y su muerte y su resurrección nos recuerda que somos valiosos y que su gracia nos envuelve
vuelve inspirándonos a compartir esa luz que no quiere nos rodea. En cada acción llena de amor somos testigos de este hermoso misterio de la piedad. Aleluya. Somos testigos de ese misterio de la piedad, hermanos míos. Por eso, la verdad es que nuestro Señor vino en forma de siervo, en pobreza y en humildad. Porque el libro de Filipenses 2:7 habla de esto. 2:7 dice, sino que se despojó de a sí mismo, tomó la forma de siervo y que se hizo semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo como muestra de amor. La expresión se despojó a sí mismo puede referirse al hecho de que Jesús tenía la gloria eterna como Hijo de Dios, pero la dejó de un lado por amor a la humanidad. Dejó atrás su naturaleza divina para tomar la forma de un siervo humano. Ese acto no solo muestra su amor para toda la humanidad, sino que también indica que debemos estar dispuestos a sacrificar nuestra propia comunidad y comunidad por los demás, porque Jesús tomó la forma de un siervo, como Jesús, y cuando Jesús se hizo semejante a los hombres, tomó forma humana y asumió a un papel de siervo. Esto significó que no solo se puso a disposición a las necesidades de la gente como lo hacían los servientes, sino que fue más allá para servir a los demás en el amor. Cuando los enfermos lo alimentamos, a los hambrientos le enseñaron la verdad, Cristo era como un ejemplo para cada vida cristiana. Jesús es un modelo perfecto para nuestra vida. Su sacrificio y servicio son una llamada a la acción para imitar su humanidad y el amor sacrificial. De esta forma podemos ser siervos de los demás, enseñando la verdad cristiana y ayudando a los necesitados, de acuerdo al propio Jesús, porque el libro de Mateo 25:40, cuando lo hacemos, por lo menos a su hermano, lo estamos haciendo a Jesucristo. Cuando hacemos un bien a un hermano, se lo estamos haciendo a Jesucristo. En conclusión, que en la reflexión más profunda de Filipenses 2:7 es poderosa, que amo que invitar a seguir el ejemplo de Cristo. No solo muestra lo que hizo por la humanidad, sino que también nos llama a ser siervo humilde y amoroso para nuestro semejante, siguiendo su ejemplo de entrega y de servicio. Porque el sacrificio de Cristo recuerda la grandeza de un amor que transmite toda comprensión en su humildad y entrega. Jesús nos muestra el verdadero significado del sacrificio. Nos invita a dejar de lado nuestras propias ambiciones y confort para abrazar el llamado de servir a los demás con un corazón puro. Cada acto de amor hacia nuestro prójimo es un reflejo del mismo amor que Jesucristo. Jesucristo lo mostró. Mostró un amor que está dispuesto a despojarse de sí mismo por el bienestar de los otros. Que podamos vivir cada día guiando por este ejemplo sublime, convirtiendo nuestra vida en un canto de servicio y de gratitud. Aleluya. Por eso que 2 Corintios 8:9 va diciendo: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos. ¿Qué significa 2 Corintios 8:9? La importancia y la lección que podamos conocer de este versículo, hablando de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto no habla de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien con amor inmenso hacia nosotros se hizo pobre, a pesar de ser rico, para que nosotros podamos enriquecernos con su pobreza. Cuando habla de riqueza, no habla de riqueza del mundo, riqueza espiritual.
Con los dones de Dios nos enriquecimos. Con las sanaciones nos enriquecimos. Él se ha hecho pobre para que nosotros fuéramos parte de su riqueza. Porque la gracia es un concepto fundamental en la Biblia que representa el amor de Dios hacia nosotros y su bondad y su misericordia. Jesucristo se hizo pobre siendo rico. Descubrimos que Jesucristo, que es el Hijo de Dios y por lo tanto es muy rico, se hizo pobre por amor a nosotros. Entonces, para entender esto tenemos que ir al Evangelio y ver que Jesús vivió. Jesús nació en un humilde pesebre en Belén. No tenía un hogar fijo donde vivir. Si se ganaba la vida como carpintero, durante su ministerio Jesús predicó a los pobres y muchas veces fue rechazado por los ricos y los poderosos, pero finalmente fue crucificado entre dos ladrones, que demuestra que se identificó como los más pobres y más necesitados. Dice que por medio de este hemos enriquecido por su pobreza. Entonces eso nos muestra que al ser pobre Jesucristo nos ha enriquecido con su pobreza. Esto no significa que nos haya hecho rico en términos material, no, sino que nos ha dado riqueza espiritual. Él nos ha dado su amor, nos ha dado su paz, nos ha dado su perdón, nos ha dado la salvación. En otra palabra, Jesucristo se vació de su gloria divina para llenarnos a nosotros con su presencia y su gracia en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. ¿Cómo podemos ayudar? El conocimiento de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es esencial para nuestra vida espiritual. Si comprendemos su amor, su bondad, su misericordia, podemos crecer en nuestra fe, tener una relación más profunda con el Señor. También podemos aprender que el ejemplo de Jesucristo, como nos llama a amar, a servir a los demás, es un mundo obsesionado con el dinero o con los bienes materiales. Este versículo nos recuerda que hay cosas más importantes en la vida. Sobre este versículo, ve cómo el amor de Jesucristo es incomparable. Él renunció a su riqueza, a su gloria, para poder salvarnos a nosotros que somos pecadores, y de esta manera Él muestra su grandeza, su humildad, que solo el Hijo de Dios podía tener. Si no fijamos en nuestro propio corazón en dónde estaríamos dispuestos a hacer algo similar por cualquier persona. En cambio, Jesucristo nos mostró que el amor no tiene límite, a la gracia que es sin medida, y la gracia no tiene medida, su amor es el límite. La salvación es posible a pensar que nuestras limitaciones, pero déjame decirte, para aplicar eso en tu vida, lo que debemos hacer en nuestra vida es aplicar la enseñanza de este versículo a nuestro día a día. Debemos de buscar y ser más como Jesucristo en nuestra vida diaria. Para hacerlo debemos dejar de lado las tentaciones de amar el dinero, las tentaciones de tener poder en el mundo actual. Es muy fácil de sentirnos atraídos por las cosas que nos ofrece el material, pero sin embargo estas cosas son pasajeras y vacías. Lo que realmente importa es hacer la voluntad de Dios, amar y servir a los demás. Si seguimos a Jesucristo, Él nos llevará por un camino de paz, de gracia y de amor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Su amor incondicional. Cuando vemos el libro, hermanos míos, los libros de Corintios 2, 8, 9, hermanos míos, cuando pensamos, no podemos evitar sentirnos inspirados por la manera en que Jesús se despojó de todo su esplendor. Por nosotros es un recordatorio de que la verdad riqueza no se mide en bienes material, sino en el amor y la compasión que ofrecemos a los demás. Así que la próxima vez que sienta tentación, aférrate, agárrate a lo que tiene y piensa en cómo puede ofrecer un poco de tu tiempo y amor a quien te rodea, y en esa esencia de ser verdaderamente rico. Aleluya. Pero los externos no es más que el tabernáculo donde descendía su inmente deidad, porque el libro de Juan 1:14 dice:
y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria en gloria como del único del Padre. Amén y amén. ¿Qué significa Juan 1:14? La importancia que podemos ver de ese versículo que habla de la encarnación del Verbo, uno de esos versículos más importantes de la Biblia, que ya habla de la encarnación del Verbo. Juan se refiere a Jesús como el Verbo, y en la palabra eterna de Dios, la segunda persona de la Trinidad. El hecho que el Verbo se haya hecho carne significa que Jesús bajó del cielo y se hizo humano, viviendo entre nosotros, porque la gracia y la verdad de Jesús, Juan está hablando de eso, y Juan se hace incapaz en de que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. La gracia es el amor inmerecido de que Dios nos da por salvación, por medio de Jesús. Dios entregó su amor y perdón al mundo, y la verdad se refiere al mensaje de Jesús, que es la verdad de Dios para la humanidad. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesús no solo habló acerca de la verdad, sino también la vivió. La gloria de Jesús, Juan también habla, dijeron que la gloria de Jesús que era como la del único del Padre. La gloria de Jesús y su divinidad, su perfección y su poder manifestando en su vida y en su ministerio. La gloria de Jesús es lo que hizo a los discípulos que creyeran en Él, porque la gloria de Jesús es la razón por la cual aún se habla de Él en todo el mundo después del siglo de los siglos. ¿Cómo puede ayudar este versículo para entenderlo? Comprender la importancia del mensaje de Jesús para nuestro mundo. Jesús no solo nos habló sobre el amor y la verdad, sino que también lo vivió. Por eso que podemos confiar en Él y tomar su ejemplo como nuestro guía. Jesús es el Salvador divino que trajo la gracia y la verdad a la humanidad, y eso es el camino a la vida eterna. Por eso que la encarnación del Verbo es uno de los mayores misterios de la fe cristiana. ¿Cómo es posible que Dios hiciera hombre? Pero la respuesta es sencilla: porque Dios nos ama, Dios te ama, por eso se hizo hombre. Jesús vino para cambiar nuestro mundo, para cambiar nuestra vida, y si creemos en Él, seguimos al ejemplo y seguimos sus ejemplos, porque podemos experimentar la gracia y la verdad de Dios. ¿Y cómo puedo acceder y aplicar esto en mi vida? Eso nos muestra que el mensaje de Jesús no solo para ser entendido, sino también para ser vivido. También muestra la gracia y la verdad en todo lo que hacemos. Debemos de vivir nuestra fe en Cristo Jesús, como Él la vivió en la tierra. Jesús no solo es nuestra esperanza de salvación, sino también nuestro modelo a seguir. Así que si podemos, tenemos que dejarnos que su gloria brille en nosotros y en nuestro entorno cambie. En resumen, ese versículo nos habla y nos muestra la encarnación del Verbo, el amor y la verdad de Jesús y su gloria divina. Este versículo nos invita a seguir su ejemplo, a vivir nuestra fe en Él. Podamos confiar en que Jesucristo es la respuesta a nuestro problema, a nuestro desafío de este mundo. Cuando pensamos en la encarnación del Verbo, nos encontramos con un amor que transmite todo entendimiento. Es un amor que se hizo tangible, que caminó entre nosotros, experimentó nuestras luchas. Este versículo nos recuerda que Dios no está distante, sino que está cerca de nuestra realidad. Nos invita a abrir nuestro corazón, a permitir que su gracia y su verdad nos transforme en nuestra vida diaria. El amor de Jesús no solo nos abraza, sino que también nos llama a reflejar el mismo amor hacia lo demás en el nombre de Jesús. Y voy a concluir con eso, hermanos mío. Voy a concluir con ese versículo que dice de esta forma, pero aquí dice que Cristo se vivió entre nosotros como el tabernáculo. Aún habla en Él, que estaba en la vida. En Él está la vida, porque en Él está el reino de la muerte, seguro siendo el autor de la vida. Él estaba en la vida, y la vida era la luz de los hombres. Déjame decirte algo y acabo con esto. Dios se manifestó, el Redentor se manifestó en el mundo de la forma que le explicaba
en ese versículo, en el nombre de Jesús, el Verbo se hizo carne y se manifestó en la tierra para traer la salvación, el amor, el perdón a toda la humanidad en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esa es la primera parte del triunfo del crucificado, hablando de la manifestación del Redentor hacia el mundo. La próxima vez vamos a hablar de los mensajes de Dios al comienzo de la nueva era. Aleluya. Gracias por haberme escuchado. Gracias, hermano, por todo. Yo os digo, al próximo programa, pasar un momento con el Señor por medio de la palabra. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que la paz de Dios esté con vuestra familia y que os rodee a todos. Yo os digo, al próximo programa, pasar un momento con el Señor. Bendiciones para todos. Shalom.